hay decisiones y hay políticos y políticas que a veces cambian las leyes y que a través de esas leyes cambian básicamente toda España. Esto ha ocurrido con diferentes protocolos y diferentes leyes que se han aprobado y de hecho hoy vamos a repasar rápidamente 10 decisiones, básicamente, que arruinaron lo público en España, algunas de las cuales Isabel Díaz Ayuso y su gobierno están llevando también ahora mismo, al igual que otros gobiernos del Partido Popular. Así que vamos a empezar este repaso por la España que jodió a los hijos y a los hijos de sus hijos. Hay quien dice que lo público no funciona, que si no genera beneficios es ineficiente, que mejor dejarlo todo en manos del mercado. Esto nos suena, ¿verdad? Que ellos sí que saben, el mercado sí que se regula solo. Y no lo dice tu cuñado en Nochebuena con una copa de vino, lo dicen señores con corbata, columna en prensa y un máster en venderte humo. Daniel Lacalle, por ejemplo, que sonará, el economista favorito de Isabel Díaz Ayuso, defendía que lo público no crea riqueza y que habría que privatizar hasta el aire si se pudiera embotellar. Juan Ramón Rayo, gurú liberal de cabecera, lleva años diciendo que la sanidad privada es mejor porque si pagas te atienden antes. Maravilloso concepto de la justicia social, ¿verdad? Y luego está Rodrigo Rato, que no solo vendió media España, sino que acabó en la cárcel. El tipo que decía que las privatizaciones eran imprescindibles para modernizar el país, mientras que se lo llevaba crudo. Lo peor no es que lo dijeran, lo peor es que les hicieron caso. Así que vamos a verlo en 10 decisiones que arruinaron, como decimos, lo público en España y que ahora pues pagamos entre todos y entre todas. La primera que he seleccionado para este ranking es Telefónica, porque pasó de empresa pública a chollo privado. ¿Cuándo fue? En 1997, el gobierno de Aznar fue el que completó la privatización de Telefónica, vendiendo el último 20,9% de participación pública. Ya venía de una reconversión en sociedad anónima iniciada en los años 80, pero con Aznar se remató. Se vendió todo, sin pasar por el Congreso, por supuesto, por unos 3.786 millones de euros. ¿Sabes cuánto vale ahora? Más de 5 veces eso. Pero lo mejor no es la cantidad, es que los beneficios que antes eran para el Estado ahora se reparten entre fondos y accionistas. Y no, por supuesto, esto no nos ha salido gratis. España perdió el control de las telecomunicaciones y ¿qué ganamos? Tarifas abusivas, precariedad y un antiguo monopolio reciclado como oligopolio. Lo contaba de hecho en Público un artículo que he traído por aquí. La operación de Telefónica desnuda el fiasco de las privatizaciones. El Estado paga ahora un 42% más por lo que vendió en su día. Aquí tenéis esta noticia que lo contaba ya Público en 2023. El gobierno, que sopesa una paradójica alianza con los dos bancos que mayor cuota de la antigua banca pública han ido engullendo para evitar que un fondo soberano saudí controle la tecnológica, quedaría en el mejor de los casos como segundo accionista. Y empezaba Eduardo Bayona preguntándose, ¿puede considerarse un buen negocio pagar 2.050 millones de euros por algo menos de una tercera parte de lo mismo que un cuarto de siglo antes se había vendido por 4.598? Pues eso, un encarecimiento del 42%, es lo que ha ocurrido en la participación del Estado español en Telefónica, gracias a Aznar y su apuesta por el mercado. Como decíamos, no ha sido el único caso y tristemente no será el único caso. El segundo del ranking es Endesa, que seguro que os suena también a muchos de aquí, cuando la luz dejó de alumbrar al pueblo. La historia de Endesa es básicamente como un culebrón de los 2000, pero con menos besos y con más facturas. El proceso comenzó con una venta parcial en 1988 bajo el PSOE, para que luego digamos. Se aceleró con Aznar y se remató en 2009, cuando Enel, una empresa pública italiana, se quedó con ella. Sí, básicamente nosotros privatizamos para que otros nacionalicen. Consecuencias, Endesa reparte beneficios millonarios a sus accionistas, pero ninguno de esos millones vuelve al bolsillo público. Mientras tanto, tú pues miras el termo con miedo y rezas para que no te salte la tarifa punta. En resumen, Enel gana, tú pagas y España sigue perdiendo con estas decisiones soberanía energética. Tampoco podemos dejar de hablar, que además ahora está muy de moda, de AENA o vender los aeropuertos a cachitos. Porque, ¿de dónde viene esto, no? Estamos viendo mucho últimamente este traspase
traspaso de competencias, ¿no? Te toca a ti, no, me toca a mí, no, porque AENA es privada, no, porque ¿qué ha ocurrido con AENA? ¿Por qué esto no lo controla del todo el gobierno de España? Pues porque en 2015 el gobierno de Mariano Rajoy privatizó el 49% de AENA. Lo más jugoso, claro, lo hizo justo cuando empezaba a dar beneficios importantes. Fondos como TCI compraron una parte por, atiende a esto, 8,7 euros la acción. 8,7 euros la acción. Hoy ronda los 160 euros. ¿Te suena a pelotazo? Pues efectivamente lo es, y con nuestros aeropuertos de por medio. La infraestructura pública más rentable del Estado quedó en manos privadas. El Estado sigue teniendo el 51%, pero los fondos marcan la política de dividendos. Ah, por cierto, y los bocatas del aeropuerto a 12 euros no son casualidad, por si te lo has preguntado alguna vez. Es lo que pasa cuando el beneficio prima sobre el servicio. Lo contaba también, por supuesto, Público de aquella. Fíjate esta noticia de 2014. El gobierno privatiza el 49% de AENA y mantendrá el control de gestor. Porque ahora nos preguntamos qué ha ocurrido con AENA. Pues esto es lo que ocurrió. Aquí están mis primas Soraya Sáenz de Santa María y Ana Pastor. El gobierno abrirá a inversores privados el 49% del capital AENA Aeropuertos, de forma que el 28% se colocará en bolsa a través de una oferta pública de venta y el 21% restante se licitará para un núcleo estable de accionistas seleccionados mediante un proceso de concurrencia. Esto es lo que contaban en 2014. En 2015, efectivamente, se hizo factible esa privatización de casi la mitad de AENA. Decíamos que no ha sido el único caso para entender la Españita de hoy, porque cuarto en el ranking estaría el modelo Alcira, que a lo mejor lo habéis escuchado alguna vez. Sanidad pública, gestión privada. Un desastre, pues asegurado. La Comunidad Valenciana, esta vez otra vez del Partido Popular, estrenó en 1999, los buenos años, cuando se vivía bien, coño, el modelo Alcira, un hospital público gestionado por una empresa privada. Vendido como innovación, fue en realidad un experimento para convertir la sanidad en negocio. ¿El resultado cuál fue? Opacidad, recortes de personal, derivaciones a lo privado y beneficios asegurados para la concesionaria. De hecho, este tema se ha tratado en múltiples reportajes y si queréis más información al respecto, con buscar modelo Alcira os saldrán mismamente en Público. En Contexto recuerdo que también hicimos en su día un montón de reportajes sobre el caso. Este modelo, por supuesto, era una ideaca, así que no se iba a quedar en Valencia, no se exportó. ¿A dónde va a ser, hombre? A Madrid. Fueron los famosos hospitales de Esperanza Aguirre y acabó demostrando que cuando una empresa gestiona lo público, pues básicamente deja de ser una prioridad. En 2018, la Generalitat Valenciana revirtió, ojo, la concesión, no por capricho ideológico, sino porque la gestión privada era más cara y menos eficiente. Madre mía, sorpresa, la verdad. Me quedo loca. Me quedo loquísima con que no gestione bien lo privado, si son los únicos que saben hacer las cosas. Hay más, por supuesto. Llega la joyita de la corona en el ranking, el número 5, la liberalización del suelo, la ley del suelo, 1998. Sembraron ladrillo y ¿qué recogimos? Pues dímelo tú. ¿Qué recogimos? Pues nada, básicamente, ni siquiera un sofá decente para sentarnos. Aznar, otra vez, aprobó en 1998 una reforma de la ley del suelo que declaraba urbanizable casi cualquier terreno, bajo la excusa de, esto os va a sonar, abaratar el acceso a la vivienda, porque lo sabía Aznar, que es lo mismo que defiende ahora Pedro Sánchez. ¿Cómo se abarata la vivienda? Haciendo más vivienda. Pues siento deciros, amigos, que esto ya lo dijo Aznar, y efectivamente era mentira y nos la metieron doblada. ¿El resultado cuál fue? Pues lo contrario, los precios se dispararon, la corrupción urbanística se multiplicó y se creó el marco legal para la burbuja inmobiliaria que estalló en 2008. Lo bueno es que de todos estos pelotazos salieron series muy guays como Botajuan, que ahora nos reímos, pero menudo drama. Fue la semilla, como decimos, esta ley del suelo, de una crisis devastadora, y lo sabían. Aquel pelotazo fue rentable para unos pocos, los de siempre, y ruinoso para millones. ¿Sabes lo mejor? Que aún hoy seguimos sin una ley del suelo que garantice el derecho a la vivienda frente al derecho a especular. Por supuesto, todo esto fue acompañado también de convertir España en un paraíso fiscal, que esto es algo que hemos hablado varias veces. Vamos a hablar de, en el ranking, el número 6, el impuesto de sociedades, el paraíso fiscal para grandes empresas. Entre 2007 y 2015,
PSOE y PP, que parece que no, parecen enemigos, pero en lo importante se ponen de acuerdo, que es lo importante, jodernos a todos, básicamente. Como decía, entre 2007 y 2015, PSOE y PP se dedicaron a rebajar el impuesto de sociedades. Pasó del 35% al 25%, pero espérate, porque lo mejor está en el detalle. Grandes empresas que facturan millones pagan en la práctica un 3,5% real. ¿Cómo? Pues con deducciones, trucos fiscales, ingeniería contable y, sobre todo, amigos en el BOE. Mientras tú pagas IVA por una botella de agua, ellos mueven beneficios a paraísos fiscales. Y luego te dicen que no hay dinero para sanidad o que hay que apretarse el cinturón. Claro, el tuyo no, el tuyo, por supuesto, no el de Ferrovial. Hay que decir que además me gusta mucho que se encarguen siempre de recordarles a los que más tienen que por favor no paguen de más. Entonces, si os acordáis, ese tuit de Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, recordándole a los propietarios de pisos que se podían deducir si tenían alquilados un montón de impuestos. Esto es que me parece ya lo máximo, coño. Aparte de esto, como decimos, y seguimos hablando también de cosas que nos afectan, electricidad, porque sí, privatizamos la luz y nos la pagaron a facturazos. Desde 1988 hasta los 2000, los gobiernos de Felipe González y Aznar, que hay gente que se pregunta por qué son tan amigos ahora, remataron la privatización del sector eléctrico. También se aseguraron la jubilación de un montón de gente. Se vendieron participaciones de Endesa, de Iberdrola, de Naturgy y se aprobó la ley del sector eléctrico del 97, que liberalizaba el mercado. Una joya, porque hoy básicamente tienes que estudiar un máster para entender la factura y un doctorado si quieres reclamar. ¿Las consecuencias cuáles fueron? Oligopolio, tarifas infladas, escasa competencia real y exministros cómodamente colocados en consejos de administración. Ah, y una factura de la luz que da más miedo que el recibo de la hipoteca. Para los que tengan hipoteca, a mí no me da ningún miedo. Aparte de eso, por supuesto, si hablamos de sanidad, hablamos de telecomunicaciones y hablamos de electricidad, vamos a hablar también de uno de los temas de los que más se está hablando últimamente, que es la educación concertada, porque la escuela concertada, que debía ser algo excepcional y subsidiario, se ha convertido en una red paralela al sistema público, pagada con fondos públicos y con el visto bueno de todos los gobiernos desde los años 90. El problema no es solo el dinero, es que fomenta la segregación por clase social, por ideología o por religión. No lo digo yo, según Save the Children, la concertada es uno de los principales factores de segregación escolar en España. Se quedan con el alumnado más favorecido y dejan que lo público absorba la diversidad y los retos. ¿Igualdad de oportunidades? Pues solo parece ser si tienes apellido compuesto. En esto, por supuesto, ha sido una gran maestra Ayuso, sobre todo en los últimos años. Aquí os traigo esta noticia de Público que decía: el modelo de privatización de Ayuso y Almeida socava las escuelas infantiles públicas. Esta noticia de 2022 contaba que el déficit de plazas públicas para conseguir escuelas infantiles en Madrid se está convirtiendo en la vía fácil para que muchas familias escolaricen a sus hijos en centros privados pese a no querer hacerlo. ¿A qué lleva esto? Pues a que la pública cada vez esté peor y cada vez tenga que haber más privadas. No porque los padres los quieran llevar allí, sino porque no les queda otra y necesitan dónde llevar a sus hijos, porque digo yo que habrá que escolarizarlos, no educarlos en casa, aunque imagino que Ayuso, ese modelo que se da en algunos estados de Estados Unidos, le gustaría también bastante. Como decimos, hay más cositas. La ley 15/1997, que me dirás tú, ¿esa cuál es? Pues el caballo de Troya del desmantelamiento sanitario. Una ley aprobada con el apoyo de, ojo, PP, PSOE, CiU y PNV, permitió que empresas privadas pudieran gestionar centros sanitarios públicos mediante fundaciones, consorcios o sociedades mercantiles. Abrió la puerta a modelos como el de Alcira, que hemos explicado antes, o a las externalizaciones masivas en Madrid y a la lógica de gestionar como una empresa. ¿El resultado cuál fue? Pues clínicas con logos de constructoras, listas de espera eternas y personal sanitario que no sabe si depende del SERMAS o de una UTE con sede en Luxemburgo. Y ya para terminar, vamos a hablar del artículo 135 y su reforma, que a lo mejor así no caéis en cuál es, pero ahora en cuanto os lo explique lo vais a entender. Primero la deuda, luego ya veremos. Agosto de 2011. Sin referéndum, sin debate público y con la crisis financiera ahogando a miles de personas,
PSOE y PP reforman la Constitución para que pagar la deuda pública tenga prioridad absoluta sobre cualquier otra inversión social. O sea, que si hay que elegir entre recortar en dependencia o pagarle al banco, se le paga al banco. Esta reforma fue aplaudida por Angela Merkel, los mercados y los mismos que luego impusieron recortes brutales. Lo social quedó como gasto opcional y lo financiero como mandato constitucional. ¿Qué hemos aprendido con todo esto? Pues que lo peor no es que lo hicieran, lo peor es que lo siguen haciendo. Y cada vez que alguien no se atreve a levantar la voz, pues te llaman que antisistema, populista, roja peligrosa, hay que confiar en el mercado. Pues sí, mira, ¿qué quieres que te diga? Lo somos. Antisistema, si el sistema es esta mierda. Si lo llaman libertad pero significa precariedad, o si lo llaman eficiencia, pero se traduce en negocios y enriquecimiento para unos pocos. Porque lo público no es suyo, es nuestro y ya va tocando recuperarlo. Seguramente dentro de unos cuantos años tengamos otro ranking donde veremos cómo volvimos a cometer estos errores del pasado y a verlos pasar. Y los repasaremos, por supuesto.